Yo creo profundamente que si nosotros no invertimos primero tiempo, recursos y metodología en desarrollar el ser, todo lo demás que hagamos es perdido. Por eso los colegios no funcionan, porque a los colegios les importa saber cuánto es 8 por 8, pero no saber cómo me siento cuando estoy triste. Cuando uno viene de dificultades sociales, económicas y territoriales, uno muchas veces no se piensa más allá, como que universidad y así. Queremos que todos estemos bien, sin importar de qué barrio o qué lugar sos, queremos que salgamos juntos de esto. Nací para impactar el mundo desde Cali. El sueño es que algún día que tengamos en la misma mesa un chico con todos los privilegios de haber nacido en una familia muy próspera económicamente, con un chico que llegue desplazado a la violencia. No creen que eso sea real. Creen que detrás de esto hay política o hay lavado de dinero o hay algo malo. Hay dos momentos muy importantes en la vida del ser humano: cuando nace y cuando encuentra el para qué vino a este mundo. Queremos llegar a más valientes y lo único que nos impide llegar a más valientes es plata. Nunca es tarde para ayudar, para dejar huella. Siempre hay alguien para poder ayudar, algún joven que necesite un empujoncito. Yo cada vez que me reúno con un egresado de la fundación, con un valiente de la fundación, yo digo, esto vale toda la pena. Hola y bienvenidos en Locali. Soy Luisa, tu anfitriona. Soy apasionada por la alimentación, el emprendimiento y enamorada de Cali. A través de estos episodios te invito a descubrir y conversar con quienes hacen de Cali una ciudad llena de sabores, ideas y conocer a las personas que emprenden con propósito y mucha pasión. Porque estoy convencida de que Cali merece brillar mucho más. Así que por favor, saquemos este orgullo caleño que llevamos dentro. Hay personas que te dan un shot de positividad, de esos que te hacen sentir que todo es posible. Y Andrew es una de ellas. Con Andrew nos conocimos hace 6 años, cuando llegué a Cali. Nos vemos poco, pero cada vez que lo veo, quedo sorprendida. Andrew no solo sueña, hace que las cosas pasen. Y William es uno de estos valientes de la Fundación Ser para Ser. Un joven impresionante con su madurez, que demuestra que una oportunidad y un pequeño empujón puede cambiarlo todo. Normalmente en Locali hablamos de emprendedores que le apuestan a Cali desde la comida, desde los sabores. Pero hoy vamos a salir de esta burbuja. Hoy vamos a conversar sobre lo que no siempre se ve o lo que muchos no queremos ver. Porque en Cali hay otra realidad. Es una ciudad dividida, con muros invisibles, llena de contrastes y desigualdades. Pero también es una ciudad donde personas como Andrew y William nos recuerdan que sí se puede construir juntos. Andrew, ¿qué te gustaría robarle a William? Y William, ¿qué te gustaría robarle a Andrew? A mí me encantaría tener la capacidad física que tiene William. Es un deportista innato y tiene mucha disciplina con su cuerpo físico. Y William, ¿qué te gustaría robarle a Andrew? A mí me gustaría robarle a Andrew la inteligencia emocional y la capacidad mental que él tiene para crear ideas, para proponer, para liderar, también para escuchar y sentir todo y tener como esa habilidad de mantener un balance entre todo. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar mi invitación y pues me invitaron aquí, pero muchas gracias por aceptar de conversar conmigo en Locali. Antes de hablar de la fundación que creaste, Andrew, quiero que aprendamos a conocerte. Entonces, si nos puedes decir quién eres y de dónde vienes. Bueno, primero que todo, hace más o menos 2 meses, 3 meses decidí ser Andrew Tocora. En nuestro país, Colombia, tenemos 2 apellidos y siempre nos presentamos con el primero. Siempre decimos Andrew Silva y el Tocora, que es el apellido de la madre, queda por fuera. Y en mi caso, el apellido Tocora significa demasiado. Mi madre ha sido mi pilar en mi vida. La familia de mi madre ha sido mi soporte emocional y de crecimiento. Entonces, hoy en día me presento como Andrew Tocora. Andrew Tocora es un ser humano que nació en Cali, soy caleño, pero nací en esa zona de la ciudad que tiene varios nombres. Tiene el nombre de Oriente de Cali, Distrito de Agua Blanca, y bueno, se nombra de varios lugares. Nosotros hemos decidido llamarlo el este de la ciudad, porque decimos que existe el oeste de Cali, pues vamos a crear el este de la ciudad. Nací ahí, crecí, hasta los 21 años viví en esta parte de la ciudad. Es una parte de la ciudad muy compleja porque tiene muchas problemáticas muy profundas. Un tema de violencia muy fuerte. La mayoría de las pandillas de nuestra ciudad están ubicadas en esta zona. Cuando decimos la mayoría es que el 70% de las pandillas están ubicadas en esta zona.
Cali es una ciudad que tiene un problema muy grande con el tema de la violencia y la mayoría de los homicidios también suceden en esta zona. Pero también tenemos un tema ambiental, es el manejo de los residuos, es muy complejo, no hay muchos árboles, no hay espacios públicos y viven más o menos 1 millón de personas. Y en Colombia solamente hay 6 ciudades que tienen más de 1 millón de personas. Entonces, eso es una gran ciudad. Una gran ciudad en medio de la ciudad. Ajá, es una ciudad en la ciudad. Es una ciudad en la ciudad porque Cali termina siendo ciudad de ciudades. Entonces, dependiendo de dónde estás en Cali, hay diferentes cosas, inclusive climas. El clima del oeste de nuestra ciudad es muy diferente al clima del oriente de nuestra ciudad o del este de la ciudad. Entonces, Cali es una ciudad de ciudades. Y ahí nací y crecí en una familia muy amorosa, muy numerosa también. ¿Cuántos son? Casa. Nosotros vivíamos los 6 tíos, las esposas de los tíos, los primos, mi abuela, mis hermanas, todos en la misma casa. Okay. Ahí crecimos juntos. Yo digo que esa fue mi primera escuela de liderazgo porque yo era el mayor, yo era el nieto mayor, el sobrino mayor, el primo mayor y aprendí muchísimo a trabajar en equipo porque era hacer juegos para todos mis primos. Y estudié en un colegio mi bachillerato que fue un regalo de la vida y fue estudiar en un colegio llamado Fe Alegría Madre Alberta, un colegio de monjas españolas dentro del oriente, que era una locura de colegio porque estudiábamos de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces estaba todo el día ocupado, eso me permitió no meterme en muchas cosas que se hubieran posibilitado, pero también desarrollar mucho de mi talento. ¿Y eso es algo especial de tener el colegio todo el día? Todo el día, sí. No existen hoy en día. Hoy ya no hay colegios de este estilo, creo que hacen falta, porque yo, más que estudiar todo el día, es que teníamos deporte, teníamos arte, entonces todo el día estábamos ocupados. Entonces uno salía del colegio a descansar ya, porque ya era muy tarde. Y esto ayudaba a estar pensando en otras cosas. Y lo bueno de este colegio es que hacía parte de una red nacional e internacional de colegios. Entonces viajábamos muchísimo por todo Colombia, los que nos formábamos en liderazgo. Entonces desde muy chiquito empecé a conocer todo lo que era el país, pero un país desde el lugar de esos orientes de Cali que existen en todas las ciudades de Colombia. Entonces yo llegaba a Bogotá y no llegaba al Parque La 93, sino que llegaba a Ciudad Bolívar. Yo llegaba a Medellín y no llegaba al Poblado, sino que llegaba a Castilla o a Comuna 13. Entonces en cada ciudad yo llegaba a esos orientes de Cali que existen en todas las ciudades y empecé a tener una visión muy, muy importante frente al tema de lo social, del impacto de los jóvenes, de la formación, y bueno, eso ha sido parte de mi recorrido. Ok. ¿Y qué te marcó de tu infancia que hoy sigue presente en lo que haces? Mira que son muchas historias, pero cuando arranqué, yo me decidí volver conferencista hace 3 años y fue muy loco porque cuando lo decidí, le dije a mi psicóloga, yo quiero trabajar mi infancia para ver qué hay de ahí, que pueda contar, que pueda recordar, porque muchas veces la infancia la vamos olvidando. Sí, ajá. Entonces, uno de los recuerdos más vivos que tengo, que es muy bonito, fue cuando entré a la escuela pública de mi barrio a estudiar, y era una escuela muy grande, donde en esa época un solo profesor te enseñaba todas las materias. O sea, ese profesor tenía que saber ciencias sociales, matemáticas, español, inglés, geografía, todo. Entonces, como eran un solo profesor por curso, eran muy poquitos profesores, muchísimos niños. Entonces, esta escuelita se creó algo llamado la patrulla escolar. Y la patrulla escolar eran niños de tercero, cuarto y quinto que voluntariamente acompañaban a que los más grandes no se les robaran la loncha a los más chiquitos. Okay. Y yo me metí en esa patrulla. Para mí de los recuerdos más lindos porque fue la primera vez que yo puse mi cuerpo y mi espíritu al servicio de los demás y me dieron las palizas, o sea, en esa patrulla escolar, porque yo era nuevo, entonces yo me fui detrás de yo estaba en tercero y me fui detrás de los niños de quinto que le iban a quitar la lonchera, el refrigerio a los niños de kinder, y yo les dije, quietos ahí, patrulla escolar, y me dieron una golpiza. Ese es uno de los recuerdos que recuerdo mucho con cariño de mi infancia. ¿Por qué? Primero porque entendí que podía ayudar. Ajá. Y segundo, porque del resultado de eso yo no tuve en mi casa ni un problema, ni me regañaron, nada. A mí me dijeron fue, ¿usted cómo va a hacer para que no lo golpeen tan seguido? Y fue como entender, yo tenía una familia que me iba a apoyar en lo que yo decidiera. Y esas dos cosas en ese primer momento me llevaron a seguir haciendo muchas más cosas locas. O sea, yo seguí de ahí en adelante creando proyectos, lanzándome. Yo, estando en el colegio, hacía proyectos sociales. Entonces yo creo que esa fue la semillita que brotó y ahí para allá se empezó a dar todo lo social. Sí, fue como el momento que te empujó para lo que estás haciendo. Pues uno, cuando lo ves ahora, como, ay, de pronto fue eso. Sí, yo estoy ahí como creo que esa fue la semilla de todo lo que arrancó. Bueno,
¿Y en tu familia de qué hablaban alrededor de la mesa? Mira, para nosotros primero, el día más importante de la semana era el domingo, porque el domingo no importaba usted qué había hecho el sábado, el domingo todos desayunábamos juntos, Con guayabo, con todo. con guayao y con todo. Entonces uno salía a rumbear el sábado y uno llegaba a las 4 o 5 de la mañana y sabía que a las 8 de la mañana mi mamá, mi abuela y mis tías nos iban a levantar a todos, a sentarnos a todos en la mesa. Cuando digo todos es toda esta vecindad con la que yo vivía. Era obligatorio, usted podía desayunar y volverse a acostar a dormir. Entonces era muy bonito porque nosotros ya no nos generaba molestia, sino que era una alegría de vernos todos, porque era el único día que estábamos todos en familia. Entonces era muy especial los domingos siempre era muy especial. El desayuno era súper importante, hay veces también el almuerzo, y en lo que se conversaba era de todo lo que había pasado en la semana, todo el mundo se actualizaba de qué habíamos vivido, qué habíamos hecho. Entonces era muy lindo ver todos juntos en la mesa conversando, hablando. Algunos no nos veíamos sino los domingos, porque Era algunos como la trabajaban. cita semanal de La cita todos. semanal fija, o sea, si alguien no estaba es porque estaba fuera de la ciudad, pero si Había que estábamos en la justificarlo. ciudad, sí había que justificarlo muy bien. Mi mamá no nos perdonaba no sentarnos a desayunar juntos. Entonces creo que esa costumbre de familia fue muy linda y hoy para mí todavía hay nostalgia de eso, de los desayunos de domingo, porque hoy ya vivo solo, pues vivimos dos personas, pero pues somos dos y antes éramos 19, entonces pues se siente ese cambio, pero todavía está esa nostalgia de los desayunos de domingo. ¿Y desde cuándo no vives más con tu familia? Yo viví en el oriente de la ciudad hasta los 20, 21 años. ¿Y ahora cuánto tienes? Yo tengo 33, hace más o menos 12, 13 años. Ok. Porque esa es una oportunidad muy buena para mí, para mis hermanas y para mi mamá, que es irnos a vivir a Estados Unidos. Y yo tomo la decisión de quedarme en Cali trabajando en lo que estaba haciendo, porque para mí tenía todo el sentido y tiene todo el sentido. Entonces mi mamá y mis hermanas van a ir a Estados Unidos. Y cuando ya se van, pues para mí pierde el sentido seguir viviendo en este gran espacio y yo también salgo y me voy a vivir por fuera. ¿Y por qué no las seguiste? Porque aunque era el sueño y una oportunidad para mis hermanas son menores y yo lo vi como una oportunidad muy buena para ellas, yo sentía que aquí tenía un propósito de vida muy claro y todavía creo que lo tengo. A mí me encanta viajar, me encanta viajar para conocer nuevas culturas, nuevas formas, pero siempre un 30%, un 40% del disfrute de mi viaje es volver a Cali. Cuando estoy aterrizando en el aeropuerto, cuando estoy entrando por la ciudad, volver a la ciudad es parte importante de mi viaje. Y creo que nací para impactar el mundo desde Cali. O sea, yo trabajo local pensando en impacto global. Entonces creo que de esta ciudad puedo hacer muchísimo más que moviéndome a otros lugares, que no quiere decir que estén mal, sino que este es el lugar donde yo quiero hacerlo. Entonces por eso decidí quedarme acá. Y eso ha sido no solamente con mi familia, mi mamá, mis hermanas, sino también con noviazgos. He tenido novias que las he querido un montón y me dicen, me voy a vivir a España. Yo les digo, bueno, Que te vaya bien. que te vaya muy bien en España. Y yo me quedo acá. Y eso es muy importante lo que dijiste, que trabajas lo local para impactar, o sea, más que lo local. Claro que sí. Eso es muy, muy poderoso. Esa es la búsqueda, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, ¿y se hablaba con tu familia alrededor de la mesa, se hablaba como de los problemas de Cali? ¿O se...? Mira que era muy poco lo que hablábamos de la ciudad, porque era muy importante, era compartir en familia. Entonces, mi familia tiene una característica y es que es muy rara esta familia, porque nuestra familia no habla de fútbol. Sí, puede ser raro para Entonces, colombianos. a mí no me gusta el fútbol. Ajá. Y es una familia colombiana, es rarísimo. Y a mis tíos no les gusta casi el fútbol. Entonces, en la mesa no se habla de fútbol, que en muchas mesas se habla de fútbol. Bueno, así no hay peleas Sí, por el fútbol. no se habla de fútbol. Y en temas religiosos casi tampoco, porque la práctica espiritual era muy personal, entonces tampoco. Entonces era muy bonito porque al final la mesa era para compartir la vivencia personal de la familia. O sea, no habían temas externos que nos estuvieran sobre la mesa. Entonces yo creo que eso fue muy valioso porque era compartir en qué estábamos cada uno. O sea, no era hablar de la noticia coyuntural o hablar del partido de fútbol del domingo, nada. Inclusive nosotros en familia nunca hemos visto fútbol. Lo único que de vez en cuando nos vemos juntos es un partido de la Selección Colombia. Pero no somos una familia futbolera. Entonces eso cambia un montón la dinámica de familia porque las familias colombianas están muy alrededor de este deporte. Entonces los domingos hay que ver el partido, ir al estadio, nosotros no. Entonces era sacar el tiempo, era para compartir lo que estaba atravesando cada uno.
Y entonces porque tú vivías en Agua Blanca, ¿sentías como una diferencia entre esta parte, el oriente de Cali y Cali? ¿O no te dabas cuenta? O sea, ¿cómo veías eso? Mira que eso es de lo más especial y yo creo que eso ha sido como lo hemos ido transmitiendo la metodología de la fundación con William y con todos los valientes de la fundación, y es nosotros al oriente no le llamamos distrito porque el distrito no existe, distrito Agua Blanca no existe, no existe el distrito como tal, existe el distrito especial de Cali o el distrito capital de Bogotá, el distrito de oriente no existe. Ok. Porque en general se dice distrito Agua Blanca. En general se dice así, pero eso no existe. Ok. Mi mamá, muy sabiamente, todo el tiempo nos hacía ser parte de la ciudad. ¿Cómo? Por un ejemplo, mi mamá el domingo de pronto nos decía, chicos, este domingo el desayuno no va a ser en la casa, sino que ella preparaba los huevos con tomate y cebolla, que le llamamos pericos, arepa, café con leche, chocolate con leche, nos empacaba todo en coquitas, en viandas para llevar, nos ponía maletines a todos y nos íbamos caminando desde el oriente de Cali hasta el sur de la ciudad, en el Parque El Ingenio, ponía mantel de picnic, sacaba balones y nosotros jugábamos toda la mañana y desayunábamos ahí. Entonces nosotros habitábamos un lugar que era el sur de la ciudad, pero también mi mamá decía un ejemplo, en esa época se entraba a cine a mitad de precio con las tapas de gaseosa. Mi mamá cogía las tapas de gaseosa de la clínica donde trabaja, mi mamá es enfermera, y cuando ya tenía las tapas para todos, nos íbamos caminando desde el oriente de Cali hasta el cine, que eso era una caminada por lo menos de una hora larga. Entrábamos al cine y después de salir del cine, mi mamá nos ponía en parejitas a hablar de la película. Entonces también íbamos al cine. Entonces yo tuve muchas experiencias que compañeros míos no tenían. Y mi mamá, cuando cambió de trabajo una vez, entró a una clínica de cirugía plástica y trabajaba con cirujanos plásticos. Okay. Los cirujanos plásticos tienden a ser personas pues con muchos recursos económicos. Entonces, en las cenas de la empresa, mi mamá iba aprendiendo cosas. Por lo menos te pongo un ejemplo. Es muy normal, pero muy normal, que en el oriente de Cali se coma arroz con tajada, con espaguetis, con papa cocida y carne. Eso es muy normal. Muy potente. Sí. Y si a un pelado del oriente le servís espaguetis y no le servís arroz, te va a decir, venga, ¿qué pasa? ¿Dónde está el arroz? En mi familia, como mi mamá fue aprendiendo a comer cosas diferentes, en mi familia cuando hacían espaguetis ya sabíamos que no había nada más, que era espaguetis y ya, y una ensalada. Entonces todo eso fue llegando a mi casa y empezamos a ver otras formas de ver el mundo. Entonces, por lo menos a mí me invitaban a eventos de la clínica, a lugares como un ejemplo, una vez nos invitaron al Club Campestre. Que un pelado del oriente de Cali vaya al Club Campestre a vivir el Club Campestre, no a trabajar en el Club Campestre, pues es muy diferente. Entonces, en mi caso, yo sí reconocía esas diferencias de Cali, pero mi mamá nunca nos dijo que, un ejemplo, éramos pobres. Nunca. Entonces, yo sabía que vivía en un lugar diferente, pero yo me movía. Y cuando yo tuve 13 años, yo quise ser parte de la Liga Vallecaucana de béisbol. Ok. Y la única forma de ir a eso era yo solo en el bus. Entonces yo empecé a los 13 años a moverme en bus desde el oriente de Cali hasta las canchas panamericanas, entrenaba en las noches y volvía. Entonces yo ya a los 13 años ya estaba también montándome en buses y andando la ciudad. Entonces para mí sí notaba la diferencia, pero para mí era mi ciudad. O sea, mi ciudad era el oeste, el sur, era toda mi ciudad. Sí, como jamás te sentiste, tu madre hacía todo para que se sentían parte de la ciudad. Y hoy es lo que estás haciendo, no tratando, pero que lo estás haciendo, estás haciendo con la fundación. Total. Que todos se unen juntos y que no Sí. se divide. Para mí lo más importante, yo creo que la fundación trata de hacer es generar tejido de ciudad. Porque esta ciudad tiene demasiadas micronarrativas que hace que la ciudad se parta en muchos pedazos. Acabo de llegar de Bogotá y me decían, Andrew, ¿y cuál es tu oficina? Yo les decía, mi oficina es Cali. Porque yo en la mañana puedo estar en el sur, en la tarde en el norte, trato de cada vez conocer más de la ciudad, ahora estoy en un proceso de conocer más lo rural de nuestra ciudad, porque sé que hay muchísimo que conocer, entonces sí, esa es la misión como más a largo plazo y es como tejemos ciudad para todos. Ok, hablaste de oficina, tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo entendiste que tu vida profesional no iba a ser en la oficina? Mira que eso fue muy rápido porque yo tengo un tema, es que soy demasiado creativo y yo sé que quedarme en el colegio me pasaba
y eran las clases de 4 horas, yo me desesperaba. O sea, yo estar sentado mucho tiempo no puedo. No puedo porque fisiológicamente no me da el cuerpo. O sea, yo necesito parar, necesito moverme. Hiperactivo. Entonces, yo sabía que yo necesitaba un trabajo donde el movimiento hiciera parte de mi trabajo. O sea, eso sí lo tenía muy claro desde muy chiquito. Porque a mí me costaba. Mis profesores lo entendían y sabían que yo me paraba no a molestar, sino necesitaba pararme. O sea, yo ponía más atención estando de pie atrás en el salón cuando ya me cansaba que seguir sentado. Porque no puedo, o sea, la verdad, no me da. Cuando estoy en espacios muy formales de adultos me cuesta un montón porque hay que estar sentado 3 horas, 2 horas y media. Por eso como conferencista siempre trato de que la gente ponga de pie, hay preguntas, que interactúen, porque siento que el cuerpo necesita moverse. Entonces, de entrada yo ya sabía que mi trabajo iba a ser el movimiento. Ahora, tengo la gran fortuna que mi trabajo hoy en día es montarme en un jeep en el oriente de Cali, estar colgado, andar en moto por toda la ciudad. Entonces, pues lo disfruto Muy un móvil. montón. Sí, yo casi no mantengo en la oficina. Yo vengo como 2 veces a la oficina. Si estoy toda la semana es porque algo muy grande está pasando acá y debo de estar, pero mi oficina es Cali. Y algo que pues yo hice varias veces es que uno al principio dice, uno se le olvida la infancia y cuando empezaste a hacer una terapia te diste cuenta que hay algo ahí que no tenemos que olvidar y todo lo que dices, todo lo que construiste hoy viene de tu infancia. Total. Te mueves porque de niño no podías quedarte quieto. Estás en el social porque en tu familia se hablaban de cosas así, de cosas importantes y no solo de fútbol. Porque estabas en el colegio haciendo, ¿cómo se llama? Patrulla escolar. Patrulla escolar. Entonces, toda tu infancia te llevó a donde estás hoy. Total. Bueno, y cuéntanos por qué la fundación se llama Ser para Ser. ¿Qué es el ser? Mira que esa fue la decisión, yo creo que de las decisiones más lindas que hemos tomado. Cuando creamos la fundación decidimos que el ser humano muchas veces se basa en el tener, qué tengo, y a partir del tener decir qué soy. Entonces yo tengo una camioneta, entonces soy el dueño de una camioneta, eso me hace alguien. O yo tengo una carrera profesional, entonces yo soy ingeniero. Sí. No, eso es una herramienta que tienes, eso no eres. Después nos dimos cuenta de que también los humanos tendemos mucho a identificarnos con lo que hacemos. Entonces yo soy panadero porque yo hago pan. No, usted, una de las cosas que hace en su vida es hacer pan, pero usted no es solamente un panadero. Entonces el hacer también nos hacía generaba ruido, porque era como, el hacer es parte fundamental de la vida, pero no es el 100% de tu vida. Entonces decidimos llamar a la fundación Ser para Ser, porque creemos que ahí es donde está la fórmula de la solución de muchas cosas que no estamos viendo, y es que si cultivamos ese ser humano desde su ser, y va a poder ser, todo lo demás va a llegar por añadidura. O sea, su hacer, su tener va a llegar con calma. O sea, el ser es primero y después llega lo otro. Y después llega lo otro. Entonces nosotros quisimos darle prioridad al ser, y por eso nuestros programas de formación, la dimensión humana o el acompañamiento de vida a nuestros jóvenes es todo el tiempo. No importa en qué nivel de formación estés, eso está presente. Porque nosotros tenemos una pregunta que la hacemos en el primer nivel de formación y es ¿quién soy yo? Y le preguntamos a los chicos, ¿cuándo termina la pregunta del quién soy yo? William, ¿cuándo termina? Termina primero cuando biológicamente uno se muere o cuando uno, como me encantó leyendo el libro, cuando uno pierde la curiosidad con uno mismo. Y eso lo aprendiste por la fundación. Sí. Entonces esa pregunta como nunca termina, o la forma de terminarla es morir en vida o morir fisiológicamente, es permanente. O sea, ¿quién soy yo? Es una pregunta que uno se la puede hacer a los 11 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, y la respuesta tiene que ser diferente. Ajá, va evolucionando con uno. Si la respuesta es la misma a los 11 años, pues algo está pasando en tu vida. Como yo le digo a los chicos, yo a los 11 años quería ser un Power Ranger rojo. Un superhéroe. Si yo hoy en día a los 33 sigo creyendo que soy un Power Ranger rojo, me tienen que meter al psiquiátrico. Pero de una manera eres un superhéroe. Ah, no, pero de una manera de los 33 años. Sí, uno va siempre evolucionando. Total. Muchos creemos que ayudar es dar ropa, dar comida o dar plata. ¿Por qué ustedes, por qué la fundación, tú, Andrew, apuestas por la educación y por el ser? ¿Por qué? Mira, yo creo que el gran problema en Colombia, y cuando visité tu país, cuando visité Francia, me di cuenta mucho de esto. Para mí, estar un mes en Francia fue uno de los regalos más lindos, pues porque fui a ver el Mundial de Rugby, pero también porque pude conocer tu país desde las familias, desde las casas de ustedes, porque mis amigos franceses me acogieron en sus hogares. Yo me di cuenta que en Latinoamérica tenemos un problema muy grande y es que lo social se hace con la caridad.
Lo social se hace con lo que sobra, con Ok. la ropa usada, con la donación que me sobra. Y cuando yo vi en Francia lo social, cómo lo hacen con recursos estables, organizados, donde la empresa privada, el Estado y las familias que van a donar donan, es un tema de filantropía mucho más organizado, yo me di cuenta que aquí pasaba algo. Porque aquí en lo social la mayoría de personas no tienen salario. Y es como, ¿y por qué no tenemos buenos salarios en lo social si el trabajo que se hace es súper importante para la sociedad? Porque conocí gente en Francia que se dedicaba a lo social y con salarios Sí. muy competitivos, o sea, salarios muy buenos. Entonces yo dije, ¿qué está pasando en mi país? O en mi región, o en mi ciudad, o en mi entorno, que esto no lo hay. Y a mí me regaló algo muy claro y es esta mirada de lo social de la filantropía ciudadana, que en países como el tuyo o como Canadá, nosotros tenemos una alianza con Canadá hace 3 años, y uno ve que la gente no tiene que tener un montón para dar, sino que está en sí dar, ¿sí? Como que queremos que todos estemos bien. Entonces, por un ejemplo, nuestra Como más alianza comunidad. como comunidad, Ujú. literalmente. O sea, queremos que todos, sin importar de qué barrio o qué lugar sos, queremos que salgamos juntos de esto. Entonces uno ve un ejemplo de la gente de Canadá que nos apoya, y la primera vez que vinieron a Cali, se vinieron durante 9 días un grupo de 13 canadienses. Y yo dije, no, esta gente tiene que ser rica, pues para irse 13 días a Cali desde Canadá. Y cuando empecé a conocer a uno por uno de ellos, era el profesor del colegio público, el bombero, el panadero, o sea, gente del común de Canadá que tiene muy interiorizado que una parte de sus recursos se va para filantropía. Y yo creo que hay un gran cambio en cómo se ve el tema de lo social. Y lo social nos corresponde a todos, no a algunos. Entonces, primero fue eso, darme cuenta, y yo por eso decidí hace mucho tiempo darle lugar a la calidad por encima de la cobertura. Porque lo social todavía en nuestra región, en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano está muy orientada a cobertura. Voy a impactar 20.000 personas, pero a 20.000 personas las impacto con un taller de 2 horas. Pues es un impacto que realmente no transforma vidas. Nosotros acá en la fundación decidimos impactar 38, pero con 1.300 horas de acompañamiento y formación. Sí, es eso que hace que tu fundación es muy diferente y muy completa porque no es como eventos ocasionales, es como programas que duran años para que se desarrollen realmente los jóvenes y no es solo, bueno, hice algo bueno y ya. Total. Y estamos en un joven perfectamente, como William. William está en 4 año ahora, Ahora hablamos pero con William, perdón. William, cuando termine su proceso de formación, si él quiere, puede ser un haz de luz, que es un egresado de la fundación, y siendo egresado de la fundación está 8 años más acompañado. O sea, nosotros, un joven de la fundación puede estar 12 años acompañado. Eso es un montón de tiempo. O sea, un joven puede seguir en la fundación 12 años. Un joven de la fundación llega en más o menos 13 años, Ok. es más o menos la edad que llegan, que es cuando están en grado octavo, están todo noveno, todo décimo y todo 11 del colegio, más un año después de egresados del colegio, que es donde está en ese momento William. Esos son 4 años de formación y acompañamiento. Ok. De ahí se gradúan, y los que quieren, que nosotros les mandamos una carta, se vuelven egresados de la fundación. Y como egresados los acompañamos 8 años más. O sea que en total la ruta duró 12 años. Y hoy en día tenemos chicos que ya están en su año número 11. Y cuando termina ahí ya el año 12, a los que quieran, porque trabajamos siempre desde la voluntad, se vuelven socios de la Fundación Ser para Ser. Ok. Porque qué mejores socios Que los que los vivieron. egresados de la Ay, fundación. sí, obvio. Ajá. Entonces un joven perfectamente puede llegar aquí de 13 años y salir de la fundación a los 25 años. Eso es un acompañamiento real de vida. ¿Y muchos lo hacen o es más como hacen los 4 años y se Mira van que por hasta el otro cuarto camino? año, pues la deserción de nosotros es supremamente bajita. Nosotros elegimos grupos de 38. De 38 llegan al cuarto año 36, 35 mínimo. Desertan solamente 2, 3 chicos en 4 años, que eso es nada en un programa presencial. Y de esos 35, normalmente entre 20 y 22 se vuelven egresados de la fundación. Ok. Y de esos 20 y 22, más o menos llegan a la curva última, unos 10. Ok. Entonces, porque también está llamado a que los que quieran, es mucha voluntad. Por ejemplo, este domingo tuvimos encuentro en la fundación y estaban convocados chicos de cuarto nivel egresados.
Y un domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía en esta fundación tuvimos casi 30 jóvenes. Es una locura. Hablando de finanzas personales. Entonces uno dice, pues muy bacano porque están desde la voluntad. O sea, ninguno está obligado a ir un domingo acá. Entonces eso es lo que hace también muy único la fundación, es que partimos siempre de la voluntad de los jóvenes. Entonces, sí, un joven puede estar aquí perfectamente 12 años. Ahora, cuando un financiador nos pregunta qué está financiando, le mostramos cosas muy chiquitas porque a los financiadores les cuesta entender programas de 12 años. Es como, ¿12 Mucho. qué? Ajá. Eso es mucho. Sí, la inversión es como, uy, larga. Entonces siempre tenemos las versiones, nosotros hablamos del bilingüismo social y es cómo hablamos internamente y cómo hablamos externamente. Entonces tenemos todo un lenguaje externo para hablar hacia afuera y para que nos entienda. Hay que adaptarse a la... Hay que adaptarse al contexto. Ok. Para que nos quede claro, los jóvenes siguen yendo al colegio, pero además vienen a la fundación. Si nosotros somos, todos los programas de la fundación son programas complementarios a la vida de los jóvenes. Hoy en día tenemos 5 programas. Cuando tú y yo nos conocimos había uno. Sí, Soroka. Soroka, solamente había Soroka. Hoy en día tenemos 5 programas. Y cuando nos conocimos tú y yo, elegíamos 35 jóvenes cada 4 años. Porque no teníamos la capacidad financiera de tener varios niveles al tiempo. Hoy en día está operando Soroka ya con varios niveles al tiempo. O sea, cada año elegimos nuevos chicos. ¿Y cómo funciona? Los chicos siguen en sus colegios, pero los sábados, cada 15 días, todo el día están con nosotros. Cuando les digo todo el día es desde las 6:30 de la mañana que arranca la ruta del bus hasta las 6:30 de la tarde que los dejamos en sus casas. O sea, es 12 horas con nosotros. Y aparte de eso, entre semanas hacemos acompañamiento de vida dentro de sus colegios o en las sedes aliadas de nosotros. Y aparte de eso, ellos tienen actividades extracurriculares con nosotros, como lo es el deporte o el arte. Entonces, un joven con nosotros más o menos pasa cada año 450 horas en promedio con nosotros presencialmente cada año. Eso lo hace noveno, lo hacemos hoy en día en la Javeriana, Universidad Javeriana. La universidad los gradúa de un diplomado. Décimo lo hacemos en la Universidad San Buenaventura y 11 lo hacemos en la Universidad ICESI. Entonces los chicos pasan en noveno en la Javeriana, décimo en la San Buenaventura y 11 en la ICESI. Eso permite que ellos conozcan muchos mundos diferentes. Sí, es hecho a propósito que van cambiando de Sí, lugar. claro. Que puedan ver muchos otros mundos y que esos mundos se den cuenta que es posible. Por lo menos, ahora William les va a contar, pero William ya entra ahorita en julio a estudiar en la Universidad Javeriana Comunicación. ¿Por qué? Porque él se le metió en la cabeza que él quiere estudiar en esa universidad porque la conoció, porque la vivió, porque le gustó y quiere desarrollar su proyecto de vida ahí. Es Entonces, se le como vuelve conociéndola posible. que te dice cuenta, uy, aquí va a ser. Sí, porque si no puedes entrar, es muy difícil imaginarse lo que podría ser una universidad y esta en particular. Claro, sí, 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 es verdad. Y así como ese programa de Soroka, los otros programas son iguales. Entonces, por lo menos Tribu, que es nuestro programa, nosotros tenemos hoy en día rugby y Ultimate como deportes de la fundación. Para los chicos universitarios, eso es un programa también extra clases. Entonces, siempre trabajamos desde el tiempo libre de los jóvenes como programas complementarios. Y siempre buscando, 1, desarrollar al ser humano, 2, en ese desarrollo potencializar sus capacidades y 3, fundamental, que esas capacidades se pongan al servicio de otros. No importa el programa que sea, busca lo mismo. Ok, tengo una pregunta un poco controversial, no sé cómo se dice. ¿No hay algo más urgente que el ser? Que enfocarse en el ser. Yo creo profundamente que si nosotros no invertimos primero tiempo, recursos y metodología en desarrollar el ser, todo lo demás que hagamos es perdido. Y pongo un ejemplo muy concreto. Si yo voy a formar un emprendimiento a jóvenes del Oriente o la Ladera o de cualquier lugar, pero primero ellos no saben quiénes son, qué les gusta, qué capacidades tienen, qué limitaciones tienen, qué miedos tienen. Si no saben ellos realmente quiénes son ellos, toda esa formación de emprendimiento va a entrar y va a caer como si nada. Por eso los colegios no funcionan. Porque a los colegios les importa saber cuánto es 8 por 8, pero no saber cómo me siento cuando estoy triste. Cuando nuestros jóvenes empiezan a preguntarse por ellos mismos, los mismos colegios malos con los que trabajamos a nivel educativo, porque son colegios que tienen un nivel educativo muy complejo, estos chicos empiezan a sacarle mucho provecho a eso. ¿Por qué nuestro joven que está en Soroka le va mucho mejor académicamente que un joven que no está en Soroka si el profesor y el colegio es el mismo? Porque el joven de Soroka se está preguntando por él.
y empieza a ver el colegio como una herramienta, como un medio para sacar cosas grandes. Ponemos un ejemplo. Nuestros chicos ahora, este año, varios están volviendo a hacer el IFETS, pero ya se graduaron el año pasado del colegio. Normalmente un pelado del Oriente se gradúa y ya, eso no vuelve a dar el IFES nunca. No, ellos lo van a hacer 2, 3, 4 veces porque ellos saben que el IFES es una herramienta para acceder a algo que ellos quieren. Entonces, si nosotros trabajáramos en el ser, todo lo demás lo podríamos hacer porque es que primero que todo somos seres humanos. Y después todo lo demás. Después de ser seres humanos podemos ser ciudadanos, podemos ser empresarios, podemos ser profesores, podemos ser profesionales. Pero si nos olvidamos de primero lo que somos la base, somos seres humanos, lo demás es muy complejo. Te pongo un ejemplo de algo muy, muy difícil de hablar, pero parte de la gran violencia que vivimos en nuestra ciudad es que nos falta reconocer la humanidad propia y la del otro. Cuando nuestros valientes empiezan a reconocer lo valioso que son, empiezan a reconocer el valor en quién, en los demás. Entonces, por eso nuestros jóvenes no son violentos. No porque el contexto no lo sea, porque lo es, sino que empiezan a reconocer que en ellos hay valor y si en mí hay valor, eso implica que en otro hay valor. Pero cuando yo no reconozco ni siquiera mi propio valor, pues quitar la vida de otro no me mueve en nada porque no hay ningún valor. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que construir. Y por eso yo creo que la apuesta, a mí me dicen muchas veces que es que en el programa de nosotros es costoso. Y yo ya tengo una tablita muy linda donde yo comparo que nosotros somos 5 veces más económicos que los 5 colegios más costosos de Cali. Ok. Entonces no somos costosos. Ajá. Sí, ahora hablamos de costos y todo. Pero hay algo también que dijiste, es que no es solamente los jóvenes, los niños de Agua Blanca que necesitan eso. O sea, todos deberíamos necesitar conocernos realmente y no, o sea, todos, no sirve solo para ellos. Total, total. Y por eso hoy en día la fundación cada vez se abre más y más a interactuar con jóvenes de otros lugares. Por lo menos hoy tenemos, que eso era impensable cuando hace un par de años, pero hoy en día tenemos valientes que viven en Ciudad Jardín. Tenemos valientes que viven en el oeste de Cali. O sea, tenemos valientes que tienen situaciones económicas muy prósperas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la formación del ser humano no es de un tema territorial, es de humanidad. Ahora estamos llegando con programas a estas poblaciones y los siguientes pasos es llegar a los colegios de la élite de nuestra ciudad porque sabemos que ahí son los tomadores de decisiones más importantes. Y así no se crea como, o sea, se juntan todos. Total, o sea, el sueño es que algún día tengamos en el mismo comedor formándose o comiendo, porque esos chicos tienen un montón de campamentos, entonces comen un montón, pero que tengamos en la misma mesa un chico con todos los privilegios de haber nacido en una familia muy próspera económicamente, con un chico que llegue desplazado a la violencia, en la misma mesa, compartiendo, hablando, construyendo ciudad. Ese es el gran sueño, sino que empezamos del oriente hacia afuera, porque era mucho más atractivo y mucho más fácil mover desde allá hacia otro lugar que si fuéramos empezado de Ciudad Jardín o del oeste hacia otro lugar. Pero sí, ahí vamos. Ya hoy en día tenemos valientes regados por todo Cali. Pero eso será será súper lindo ver eso, ¿no? Que todos se sientan en la misma, alrededor de la misma mesa para hablar juntos. Sí, eso es muy, muy bello. Y yo creo que hay algo muy bonito también y es cómo los valores y los principios, nosotros no tenemos normas en la fundación, tenemos valores y principios, cómo esos valores y principios se genera una narrativa ya común. Porque no importa si sos un pelado rico, pobre, blanco, negro, mujer, hombres, compartimos esas mismas valores y principios. Entonces estamos hablando de lo mismo. Entonces cuando ya esto cada vez crezca más, te va a dar una narrativa regada por la ciudad de decir, vení, un ejemplo, dejar los lugares igual o mejor de lo que estaban. Qué bonito que los caleños pudiéramos tener eso en nuestro ADN. Esta ciudad sería mucho más bella. ¿Como de limpieza o...? Sí, de limpieza, el cuidado de los espacios. Otro principio que tenemos que es escuchar y entender al humano desde la diversidad, que es respetar al otro como parte del ser humano. Qué bonito sería eso, ¿no? Que todos pudiéramos compartir esos principios comunes. O el amor a de ponerse más en las acciones que en las palabras. Ese es otro principio que tenemos. Sí. Que ese es muy lindo porque es, dejemos de hablar tanto y empecemos a hacer. Sí, eso es lo más difícil, ¿no? Sí, claro. Pues uno de lo más difícil. Que es fácil hablar, pero al momento de accionar... Es bien complejo.
¿Y cómo reaccionan los papás cuando les cuentas del programa? Cuando le cuentas, bueno, tu niño va a seguir mi programa, pues me imagino que tienen que estar de acuerdo, pero ¿cómo reaccionan? Yo te voy a contar la reacción general, pero muy chévere que también William nos cuente cuál ha sido la relación de su familia con nosotros. La reacción general que nos sucede es 3 tipos de familias. Tipo número 1, no creen que eso sea real. Creen que detrás de esto hay política o hay lavado de dinero o hay algo malo. O sea, como un dicho que tenemos que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Si no puede ser gratis así. No puede ser gratis. Ajá. ¿Qué es? Sí, hay algo Primera raro. reacción. Ese es un tipo de familia que hay que mostrarles muchas cosas para que entiendan y que nos confíen a sus hijos. Segundo tipo, que es esa familia que dice, mijo, pero es que se inscriben 400 y punta, ¿usted qué va a quedar? Que no creen mucho en el talento de sus hijos. Entonces también nos toca convencerlos de que los dejen hacer parte del proceso de selección. Y está otro tipo de familias que es, mijo, aproveche esta oportunidad al 300%, que eso no le toca a todo el mundo. Entonces esas familias nos apoyan, están metidas en todo. Entonces tenemos esas 3 tipos de familias. Pero las 3 toca convencerlas porque como ellos son menores de edad, sin la aprobación de sus papás no podemos hacer nada. Ajá. En el caso tuyo, William, Sí, ¿cómo fue tu cuéntanos, familia? William, ¿cómo reaccionaron tus papás? Pues aquí rememorizando todo, yo me acuerdo que em, yo me demoré como una semana en contarle a mi mamá. Porque es Andrew que vino a verte o alguien de la fundación primero. Sí, ellos fueron al colegio Ajá. y contaron sobre el proyecto, todo, y yo llegué a la casa y pues yo como fui medio callado en la casa, yo, mire que fueron unas personas de una fundación. Sí, y ya, sí, ya. Y seguí con mi cosa. Luego, O sea, no pasó nada. no, Llegaste y ya. porque yo no les conté. Ajá. Entonces pasaron los días y empezaron a hacer como la selección de los jóvenes. Yo me había inscrito y yo le cuento ya a mi mamá todo lo que va pasando y ella me dice, ay, ¿cómo así? Tan bacano, pero es como con cierta sospecha. Pero mi mamá siempre ha sido desde chiquito eh, impulsándome a probar cosas, a dejarme ser yo mismo. Entonces, bueno, también eso que habla de la infancia, ¿no? Como que a veces uno no se pone a pensar, a mirar hacia atrás a veces. Mi mamá, ella me apoyó, ella dijo, aproveche la oportunidad, quizás aprenda algo nuevo y así, toda la cosa. Y pues como en toda la historia de mi vida siempre ha sido mi mamá, mis hermanos y yo. Entonces, Ok. siempre ella ha sido como un pilar que impulsa que nosotros sigamos adelante. Y ahí ella como madre, ver una oportunidad de esa, se alegró mucho. Yo en ese momento ni mencionaba qué era eso. Yo dije, ve, tan bacano. Formación en liderazgo, campamentos y habilidades y universidad. Cuando dijeron universidad, yo me quedé desde ese punto, desde ese momento, yo empecé a repensarme lo que quería hacer, porque cuando uno viene de dificultades sociales, económicas y territoriales, uno muchas veces no se piensa más allá, Sí, como ajá. que universidad y así. Sí, es como un sueño que no puedes alcanzar. Ajá, sí, como que no, llegar allá, como uno va a pagar eso, o es imposible. Y, y cuando comenzaron a contar de eso, yo luego se lo llevé a mi mamá. Y claro, llega como la sospecha, como, ¿y eso sí será? Entonces el papá, yo me pienso como que, ay, voy a ser universitario. Mi mamá se piensa, ¿y cómo va a pagar eso? Lo económico y así. Pero aún así ella siempre, con miedo y todo, me apoyó en todo momento. Y pues, menos mal te apoyo porque aquí estás. Claro, sí, Ajá. aquí estamos. Pero sí, al principio había como un poco de miedo, como, uy, Claro. y hasta ti, tú también lo pensaste, Sí, como no querías sí. contarlo porque Ajá, no no, sabía. claro. Bueno, ¿quién eres? William, cuéntanos. ¿Quién soy yo? Hablando del ser. Empezamos fuerte. Eh, yo soy un joven que tiene una historia bastante interesante, porque muchas veces yo siento que yo baso mi identidad en lo que yo he vivido, en lo que me ha formado como persona y en lo que estoy haciendo ahora. Yo desde chiquito siempre hemos sido como nómadas en mi familia, porque desde que yo estaba bebé, me han contado, mi familia, hemos sido desplazados de un lugar a otro
y como veníamos de un territorio bastante marginado, que es un pueblo del Pacífico, que se llama Barbacoas, em, siempre las personas que estaban en estos lugares, normalmente por conflicto, violencia, se iban a otro lugar. Un ejemplo, vámonos para un familiar que está en Cali. Entonces, mi mamá era muy joven, entonces nos fuimos para la familia que está por Medellín. Y luego de eso, se acabó el tiempo ahí y nos íbamos para la costa, que ahí está la familia de mi papá. Y luego vámonos de nuevo para Nariño. Y luego vamos para Cali, que todos nos fuimos para allá. Entonces, siempre fue como un ping pong de lugares. ¿Y eso era consciente de niño? ¿Te Eh, dabas cuenta que estaban moviendo o estaban muy sí, chiquito? sí, yo desde chiquito fui desarrollando como esa habilidad para adaptarme a los diferentes entornos, pero era muy difícil porque, por ejemplo, estar cambiando de colegio cada año, incluso cada 6 meses, em, era difícil. Entonces se creaba esa necesidad de querer pertenecer a algún lugar estable. Em, Desde ese punto se fue formando como el carácter y la personalidad mía, entonces siempre he sido muy abierto a estar en diferentes lugares, conocer diferentes personas, porque desde chiquito me tocó a las malas. Em, yo, toda mi infancia hemos pasado de un lugar a otro, como te iba diciendo, hasta que ya llegó un punto en el que por cuestiones económicas y así, yo estuve en un hogar de paso. En este hogar de paso yo conocí a una mujer muy hermosa que se llama Ligia. Ella, el lugar era en Caldas. Entonces, como Perdón, ¿qué es un lugar de paso? es un hogar en el que eh, acá en Colombia hay un lugar que se ayuda a la protección de los menores de edad que sus padres no los pueden tener por cuestiones Es el económicas. ICBF. Ok, Sí. ok, ya. Entonces, Entonces, el ICBF lo que hace es que para proteger al menor, en un momento, dependiendo del nivel de protección que necesita, lo entrega a un hogar. Un ejemplo, tú dices, yo quiero ser parte de hogar de paso, entonces haces toda una investigación, entonces te llevan, un ejemplo, a William y tú tienes que cuidar a William. Ok, ya. exacto. Entonces, yo estuve 2 años ahí y eso fue como un punto de inflexión porque esa mujer, esta persona, era diferente. Yo era un niño que tenía 10 años y hasta ese momento siempre he sido el hermano mayor. Entonces siempre era yo cuidando de mis 3, 4 hermanitos y apoyando a mi mamá. Entonces todas esas experiencias vividas en los diferentes lugares lo formaban a uno o lo condicionaban a ser el fuerte, ¿sí me entiendes? Ay, empezó a llover. Ay. A, a ser el que ayuda a cuidar a los hermanitos. Entonces, cuando yo llego allá, yo llegué como con muchas armaduras, muchos candados, muchos límites Si no te querías abrir. y no me quería abrir, ¿no? Ajá. Entonces, yo estaba triste o cualquier cosa y yo no sabía como que llorar ni nada de eso. Y esta persona fue como que, un ejemplo, partí un plato. Entonces, ¿qué hice? Y ella llegaba y no, tranquilo, y me daba un abrazo. Y yo quedaba como que, ¿qué es esto? Esa época ya me formó mucho desde chiquito porque ya fue donde conocí la música, fue donde conocí el arte, el que me encantaba también hacer de todo. Desde que yo empecé allá, estaba en las chirimías, que son grupitos de canto y así, entonces nos íbamos a cantar a lugares, a veredas, en el parque, me metí a jugar fútbol también aprendí a tocar el saxofón y digamos que todo eso allá fue un lugar en donde fue un descubrimiento de que de cosas que a mí me gustaban y que no estaban mal. Y que no sabías que te gustaba. Ujú. Exactamente. Y esas fueron de las experiencias más lindas que he vivido y desde ahí siempre he aprendido a abrazar como la nobleza. Las diferentes circunstancias que había vivido a mí me habían llevado a ser alguien cerrado, alguien egoísta y también como con mucho resentimiento. O sea, te sentías así. Sí, Ajá. sí. Entonces, como que salir de ahí fue como un paso muy espiritual
y también de cuestionarme muchas cosas desde chiquito. Cuando ya me reintegré con mi familia, siguieron de un lado a otro, seguimos viajando, viajando, viajando hasta que cumplí 15 años que Ujú. llegamos aquí a Cali. Entonces ahí fue donde yo con 15 años entré a octavo grado, Ok. estudié en el colegio, pero siempre estaba la sensación de que en qué momento nos vamos a ir. Ajá. Entonces nunca terminaba yo de abrirme a las personas porque cuando me Porque, abría ajá, tocaba no, despedirte. nos Sí. despedían y yo terminaba herido y ya me había pasado con muchas amistades y yo terminaba triste. Entonces, para protegerme de eso, yo me iba bloqueando y así. Entonces, reconocer eso fue algo muy importante en mi vida porque me ayudó a conocer a las personas, a crear vínculos auténticos. Y entonces yo llego a noveno grado y ahí donde llega la fundación a contarnos. Entonces, yo hasta ese momento, yo tenía mucha curiosidad porque un profesor me había dicho como que el desarrollo personal es lo que usted le va a dar el éxito o hacer que usted logre cosas grandes. Y en ese momento yo decía, yo quiero hacer cosas bonitas por las personas y así, Pero es fácil decirlo. pero es fácil decirlo, Ajá. pero no ¿Cómo hacerlo. hacerlo? Ajá, ¿y cómo? Entonces, fue curioso porque cuando yo me estaba cuestionando muchas de estas cosas, llegan la fundación con las personas a proponerme eso y yo dije, wow, yo quiero. Ajá. Entonces eran 80, como 80 estudiantes en un salón y, y entonces dicen que alce la mano el que le interese y quiere participar y todos alzan la mano y pues yo también la alcé, pero Todos. todos alzaron y yo, Ajá. ay no, y ahora. Ajá. ¿Qué va a pasar? Y cuando nos dicen que son 7 personas las que van a seleccionar, yo, yo que no me he ganado nada en mi vida, ahora peor. Entonces empiezan a hacer los procesos de selección y así. Y yo me voy dando cuenta de que a mí me gusta mucho trabajar en equipo y como que crear diferentes formas de resolver problemas y así. Entonces quedé en el programa y desde ahí fue otro punto de inflexión más en mi vida. Entonces está el de la infancia y está el de la adolescencia. Fue cuando empecé a cuestionarme más quién era yo y muchas cosas así. Entonces, ¿quién soy yo? Y entonces en ética en el colegio nos enseñaban eso y como que quién era uno y uno, yo soy yo y ya. Pero cuando ya nos enseñaron estas herramientas, pues fue durísimo porque es fácil decir, ah, sí, yo soy así, yo soy así, pero adentrarse a uno mismo, a mirar hacia adentro y ver, en mi caso, ver un abismo grandísimo y decir, uff, no, no, no. Y entonces es irse hacia adentro y cuestionarse y preguntarse y reconocer muchas cosas. Y eso fue de los pilares más importantes que han estado en mi vida, como un capítulo así importante y que aún hoy en día yo sigo preguntándome quién soy yo, porque como dice Andrew, esa pregunta nunca se va, Sí. hasta que uno deje de preguntárselo, porque yo no soy el mismo que hace 2 años, que hace 3 años. Y con el tiempo, en los años de formación en el programa, pues fui reconociendo habilidades, fortalezas, miedos también horribles y entonces fui dando a conocerme a mí mismo como mi forma más humana, porque siempre era como que cerrado, el fuerte y como que todo lo que uno vive lo va condicionando eh, a, a creer que sentir está mal, que llorar está mal, que contarle a algún amigo sus miedos está mal, o no querer las cosas que normalmente todos quieren. Y eso implica un reto, eso implica como que muchas veces quedarse solo, em, también como eh, cuestionarse muchas cosas y pensarse qué es lo que uno es, pues muchas veces también lleva a la soledad. Y yo desde chiquito siempre pues le he tenido como mucha fobia a esto, La soledad. a la soledad, sí. Porque
ha habido un choque entre eso por lo que te digo de la creación de vínculos, porque a mí se me dificultaba mucho relacionarme con el otro, porque cuando me empezaba a relacionar con el otro, ¡paf! Se Se iba. iba todo. Ujú. Y yo quedaba, ¿y ahora qué? Entonces eso va creando como un mecanismo de defensa. Eh, ya cuando fue transcurriendo el programa y todo, yo me he dado cuenta de muchas fortalezas y todo lo que te digo. Eh, como por ejemplo, a mí me daba fobia hablarle a una persona desconocida. Entonces, cuando estuvimos iniciamos el segundo año, abarca una pregunta diferente. Ya no es quién soy yo, sino cómo me relaciono con el otro y con el entorno. Entonces, yo me pensaba mucho los principios, porque yo decía, esto es una herramienta que me puede servir. Entonces, yo elegía los que más me gustaban. Entonces, yo en mi mente decía, bueno, y los momentos, lugares y personas. Y yo todo el tiempo vivía con eso, entonces como que me gustaba mucho ver a personas hablando en público, ver a personas relacionándose como si nada. Y yo pues siempre he sido muy tímido, aún Ujú. yo soy tímido, yo hay veces como que, y es parte de mi esencia, o sea, uno puede decir como que, ay, esa persona es buena hablando en público, pero, y que ya no le da miedo nada, pero uno puede ser ambas cosas a la vez. Y y entonces yo empecé a no solo ponerlo en palabras, sino a hacerlo. Entonces yo hablaba con los profesores, hablaba con compañeros de otros grados, porque siempre en los colegios uno tiende a quedarse con los amiguitos del salón. Entonces yo hablaba también con las cocineras. eh, Ese fue mi mayor hito en el colegio porque a mí me encantaba la comida, pero me daba pena decir como repetir. Entonces cuando yo me hice, estaba constantemente recochando con las señoras de la cocina, yo me metía allá a la cocina y les ayudaba a trapear, hablábamos, echábamos chisme, hasta llegamos a bailar salsa allá. Este, pues me fui perdiendo ese miedo. Llegó un punto en el que yo dije, qué es esto? Yo estaba enfrente, en un auditorio, hablando de racismo a 500 personas. Ay. Y personas no cualquiera, habían estudiantes universitarios, habían directores de colegios, rectores, habían profesores. Y yo, jovencito, dándome cuenta de eso, fue como que, wow. O sea, entonces, pausar a reconocer las cosas que había logrado a lo largo de estos años fue muy importante. Ahorita mismo eh, me siento muy afortunado de todo lo que he vivido y de cómo antes yo tendía a tener cierto resentimiento y rabia con mi historia porque nunca había nada en concreto, siempre estuvimos de un lado a otro, entonces era como que, ¿por qué nos vamos? ¿Por qué nos vamos? No, no, no. Pero ahora uno viéndolo desde otra perspectiva, gracias a eso estoy donde Ujú. estoy hoy Sí. ahora y, Ahora lo y ves más como una fuerza que te sí, sirvió por ser lo que quien eres hoy. exactamente. Pero qué linda respuesta. O sea, se ve que que ha trabajado en eso, porque solo te he preguntado quién eres. Donde le Y pregunté la hora. Ay, no porque, o sea, se ve que lo has trabajado, que te conoces, porque me podrías haber dicho, no, soy parte del programa y ya. Pero que era una respuesta muy completa. ¿Y cuántos años tienes? 19, 19. sí. Bueno, y si no hubieras entrado en la fundación, ¿qué crees que estarías haciendo hoy? A mí me gusta mucho imaginar realidades alternas. eh, y es curioso porque a veces tiendo a pensar como que uno está en un lugar por algo, pero a veces simplemente la casualidad de los momentos o las decisiones de uno o de los demás son los que lo llevan donde está. Y pues yo pienso que eso es así a veces. Y quizás si no hubiera entrado al programa o no hubiera alzado la mano o no me hubiera atrevido a experimentar algo nuevo, pues probablemente
hubiera descubierto todas las cosas que uno puede lograr, pero en un tiempo diferente, o de maneras diferentes, o quizás nunca, si nunca me hubiera preguntado. Ujú. Pero yo siento que fue como una cuestión de, como de, no, ¿cómo se puede decir? Eh, Cuando las dos cosas se juntan al mismo tiempo, como que coincidencia, como de que Se enchufaron. sí se enchufaron, el hecho de que yo quería hacer algo diferente y que estas personas me impulsaron a hacerlo, porque pasa que muchas veces en los territorios de donde provengo hay muchos jóvenes que quieren salir de allá o quieren hacer que su territorio mejore o sacar a su familia adelante, pero el mismo contexto tiende a cerrar a las personas mediante las malas juntas, eh, la violencia, las drogas y todos los conflictos que se viven. Entonces, que un joven se cuestione eso implica mucho miedo, mucha incomodidad y la mayoría de veces uno mejor se queda ahí y sigue con el ritmo Sí. normal. Ujú. Y Sí, lo más fácil es quedarse lo más ahí. fácil es quedarse ahí y ya. Entonces, no sé, yo siento que seguiría siendo yo mismo, pero de una manera diferente. Y en una realidad completamente distinta también. No me pongo mucho tampoco a darle cabeza a qué hubiera Ujú. pasado, qué hubiera, Ujú. sino que más bien pongo el foco en el ahora. Si hubiera es la peor palabra, ¿no? Sí, ¿Qué hubiera sido? sí, sí. Bueno, y Andrew, tengo una pregunta sobre lo que acaba de decir William. ¿Cómo escoges a los jóvenes? Porque mira, dice que todo el salón levantó la mano para ser parte del programa, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hace la fundación? ¿Cuál es el límite? Es bien duro y eso que William ahorita les cuenta un poco su historia del desarrollo, pero William también tiene una historia muy bonita y es que William es o va a ser el primer chico que vive el programa Soroka principal. Ellos en grado décimo pueden hacer deporte o arte. William decidió hacer rugby y juega muy bien rugby. Y va ¿Verdad? a ser el primer egresado de Soroka que entra a la Javeriana y es parte de Tribu. Entonces va a tener los dos mundos completamente. Va a ser un javeriano egresado de Soroka jugando rugby. Entonces hay una responsabilidad diferente a generar esos puentes ya de grande, porque ahí tenemos mucho que hacer y yo creo que el rugby también le ha regalado mucho a William experiencias para encontrarse, porque al final lo que te digo, la metodología es la misma, sin importar qué programa. Ahora, ¿cómo elegimos? Espérate, te corto. El rugby, lo conociste el rugby por Por la la fundación, fundación. sí. Antes no tenías idea de que era rugby. Uno no lo conocía. Bueno, ¿cómo elegimos? Pues como les contaba William, en cada colegio la verdad es que el 80-90% de chicos alza la mano. Nosotros trabajamos hoy en día con 8 colegios y se inscriben más o menos entre 400 y 450 jóvenes. Y elegimos 38, o sea, menos del 10%. ¿Por qué elegimos 38? Porque esa es la capacidad instalada de una promoción, porque nosotros cubrimos toda la beca. Y parte de la beca es que les ponemos un transporte que pasa por todos sus colegios y los lleva a la universidad que les corresponde. Los bucetones en Cali tienen 39 puestos. Por ende, son 38 valientes, jóvenes de la fundación y un adulto. Por eso es 38 el número. Si quisiéramos crecer en elegir más, tendríamos que elegir múltiplos de 38. O sea, o elegimos 38 o elegimos 76. Como doblarse. Doblar la población. Ujú. Ahora, ¿tenemos la capacidad en espacios? Sí, financieramente no. Entonces, por eso estamos trabajando muy duro, porque el sueño de la fundación es tener la capacidad algún día de no elegir 38, sino elegir 114 jóvenes cada año. Ok. Ese es el gran sueño de la Fundación Ser para Hacer. ¿Para qué? Para cada año entregarle a Cali 100 egresados de la fundación. O sea, el gran sueño es elegir 114, que sabemos que por nuestra deserción tan baja vamos a lograr entregarle a Cali 100 jóvenes por año. Y yo me sueño una Cali donde hayan 100 Williams en diferentes lugares, o 100 Llorelis, o 100 Elizabeth, que son egresados muy, muy increíbles, pensándose cosas como las que William está pensando a los 19 años. Entonces, ¿cómo elegimos? Es un proceso que dura más o menos 6 meses, donde nosotros lo que vemos todo el tiempo es la voluntad del ser humano.
Nosotros no vemos notas académicas de los colegios, no vemos temas disciplinarios de los colegios, sino que vemos es lo que ellos nos quieren mostrar, que es su voluntad. Y pasan por varias fases y en cada fase estamos revisando esa voluntad. La fase número 3 es una gran jornada donde van todos los que han llegado hasta esa fase y los dividimos en grupos en la universidad y ellos tienen que hacer diferentes actividades de liderazgo, trabajo en equipo y lo que estamos viendo ahí es las ganas. No que sea el super líder, no que hable un montón, no, estamos viendo las ganas de querer salir adelante. Normalmente en ese embudo, al final siempre nos quedan más o menos unos 70, 60 pelados. Eso es lo más duro, porque esos 60, 70 jóvenes podrían cualquiera de ellos ser parte. Desempatar ahí es lo más complejo. Pero pues nos toca hacerlo porque, como te decía, le damos lugar a la calidad por encima de la cobertura. Pero debe ser dificilísimo. Muy duro. En ese momento estamos Escoger. eligiendo 38 jóvenes nuevos. Y vamos a hacer una locura, es que vamos a elegir 39 porque fue imposible desempatar, entonces vamos a elegir un hito más por encima de lo normal. Porque ¿Y dijimos, dónde va a caber en bus? en el bus vamos a hacer magia. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, pero sí debe ser Muy duro. súper difícil. Bueno, y si nos enfocamos, pues también es una fundación, pero hay un lado como económico. ¿Cómo se financia? ¿Cómo funciona? Mira, esa es la parte, yo creo que más compleja. Justamente ayer estaba montando una conferencia para contarle al sector social cómo esta fundación funciona, porque esta fundación, como tú lo hablamos ahora, es bien diferente. O sea, cada vez que le decimos sí a un joven, estamos diciendo sí a 4 años, Mínimo. mínimo. Entonces tenemos muchas líneas de funcionamiento. Tenemos una parte que se llaman financiadores, que son grandes cooperantes. Esa la tenemos, cada vez la estamos diversificando más para no tener riesgos de que si algún día un cooperante se va, nos caigamos. Entonces ahí estamos trabajando en eso. Tenemos otra línea que se llama Club 50, que se llama Club 50 Transformación Real. Y lo que estamos buscando ahí son empresas medianas y pequeñas que se quieran sumar a la fundación y nosotros volvemos la fundación de esas empresas. Lo que le hemos dicho a las empresas es, no creen más fundaciones, aquí estamos. Vengan, nos volvemos la fundación de su empresa. Sí, eso es importante, Sí. porque cada uno quiere crear su fundación, pero no, mira, hay una bien hecha, o sea, una Con metodología que- propia, ajá. con resultados. Venga, aquí somos su fundación. Entonces hoy en día tenemos Únense a esta. 11 empresas ahí. La meta es llegar a 50. Hoy tenemos 11. Entonces, ¿qué buscamos? Empresas medianas, pequeñas o grandes. Las gigantes no las buscamos porque todas las gigantes tienen fundación ya propia. Que quieran que nuestra fundación se vuelva su fundación. ¿Y eso qué implica? Que nos alineamos en impacto social con la empresa. O sea, la empresa empieza a ser parte de las actividades de impacto social de nosotros, generamos un ecosistema. Esa es la otra forma de financiarnos. Todo el tiempo estamos buscando empresas que quieran creer en nosotros. Hoy en día tenemos empresas caleñas, bogotanas, estadounidenses y canadienses. O sea, tenemos una Ok. diversificación ahí bien especial. No hay La- francesas. No hay francesas. Una francesa necesitamos. Eso veo. Y lo bueno del Club 50 es que el aporte es un aporte, la empresa lo puede hacer mensual, semestral o anual, y es un aporte que está atado a los salarios mínimos en Colombia. Entonces, cada empresa hace aporte de 2 salarios mínimos. Ok. Entonces, no es un monto impagable, no es un monto tampoco súper chiquito, estamos en la mitad, que hace que nosotros con ese recurso podamos ir creciendo. Los otros recursos son servicios que prestamos. Como te contaba, yo soy conferencista, entonces cuando te edito una conferencia, esa plata le entra a la fundación. También formamos en empresas, entonces prestamos servicios de formación empresarial. Y O sea, ahora significa que los valientes van en las empresas para... tenemos ahí No. varios modelos en las empresas, tenemos temas de empleabilidad con las empresas, con los valientes, pero también formamos el liderazgo, trabajo en equipo de los empleados de las empresas. Ok. Ahí tenemos otra. Y este año estamos inaugurando una nueva que es un e-commerce de productos físicos de nosotros. Ahora te voy a regalar el libro que hemos hecho. Tenemos un libro escrito e ilustrado por valientes. Es un libro que responde a la pregunta ¿quién soy yo? Un libro Ajá. hermoso de ficción, muy lindo. Estamos vendiendo ese libro y prontamente, yo creo que en unos máximo mes y medio, 2 meses, vamos a tener nuestro primer juego de mesa para jugar entre amigos y familia que se llama Conversaciones Valientes. Ok. Entonces, como te digo, estamos innovando todo el tiempo porque queremos llegar a más valientes. Y lo único que nos impide llegar a más valientes es plata. Entonces, pues plata imprimen mucha, hay que ir a conseguirla. Entonces, estamos generando cada día más valor para traer ese valor a la fundación. Así financiamos. Hoy en día, te cuento, nosotros somos 23 colaboradores en esta fundación
de los cuales 20 tienen contrato con todas sus prestaciones de ley, que eso en el sector social en Colombia es raro, porque aquí lo social se hace con prestadores de servicios, pero yo quería en la fundación dignificar la labor social también. Acá tenemos 20 personas contratadas con todas las condiciones y tenemos 3 prestadores que son practicantes. Entonces somos 23 colaboradores. Pero es lo que decías que viste afuera, que Ese fue el regalo que me da Ajá. viajar. Ajá. Entonces cada vez que viajo estoy aprendiendo mucho y traigo ese conocimiento a nuestra ciudad. Bueno, ¿y has tenido miedo un día a pensar, uy, eso no logro, no encuentro recursos, no logro pagar sueldos o sea, seguir con los programas? ¿Te ha dado miedo un día como yo me toca cerrar? El mío es constante. El mío es constante, pero no me paraliza. El mío es constante. Por lo menos este año en nuestro país, aquí en Colombia, hicieron un aumento del salario mínimo. Un aumento muy por encima de todo lo que todos nos imaginábamos. Y yo digo, qué felicidad que la gente gane más plata. El problema es, ¿de dónde sacamos más plata? Entonces, por lo menos nuestra fundación, eso fue un golpe duro, porque nosotros habíamos pensado que máximo subía el 13% y subió el 23.5%. Ese 10.5% adicional, pues ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque nosotros tenemos que seguir pagando. Somos una fundación, pero pagamos. Entonces el miedo es constante, pero yo cada vez que me reúno con un egresado de la fundación, con un valiente de la fundación, yo digo, esto vale toda la pena. O sea, entonces yo hoy en día viajo a Bogotá seguido, tenemos varios amigos en Bogotá, estoy viajando a Miami 2 veces al año, también para conseguir más aliados, y todo el tiempo estamos buscando esos aliados y buscando cómo transformar la fundación para que tenga unidades productivas propias, que no dependa tanto de las donaciones. Ahí vamos en ese camino. Pero el miedo es, cada vez que se acerca al final del mes, tener el suficiente flujo de caja para pagarle a todos, que los programas no se vayan a ver afectados. El año pasado fue un reto. El año pasado cerraron USAID, la agencia de cooperación estadounidense más grande, y eso tuvo un golpe muy fuerte en lo social. Y nosotros el año pasado no cerramos ningún programa, no dejamos de hacer ninguna actividad, nuestros cronogramas los cumplimos al 100%, no despedimos a nadie, pudimos pagar a tiempo los salarios y al final logramos hacer un cierre de año muy bonito con nuestro equipo. Pero eso es trabajando duro. Entonces muchos amigos y amigas que me quieren un montón me dicen, es que nunca te vemos. Y yo, es difícil, es difícil. Yo quiero mucho a mis amigos y mis amigas y yo creo que la gente que está a mi alrededor entiende que no es que no los quiera ver, es que realmente el tiempo se vuelve bien limitado. Y este año en especial yo tomé una decisión personal y es sacarle el mayor tiempo posible a mi cuidado. Entonces tengo trabajar en la fundación y mi cuidado. Entonces meter cualquier otra cosa es difícil. Ahora me encanta darme con mis amigos y cuando me encuentro con alguien y puedo abrazarlo y ¿cómo vas? Pues es súper bonito. Pero yo siento que esta obra es más grande que yo y vine pues, a poner aquí mis capacidades. ¿Y sientes que te estás quemando con este proyecto? Eso lo he sentido, en ese momento no, en ese momento yo estoy tomando medidas para que eso no pase. En la historia de esta fundación yo he tenido ya 3 episodios de burnout, y lo loco de mis burnout es que no han sido burnouts que he podido dedicarle a cuidarlos, sino que con burnout seguir. Entonces eso es bien, bien loco, estar quemado y trabajando. Ajá, sí, o sea, te das cuenta que estás mal, pero toca seguir. Pero toca seguir. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que hemos hecho hasta el momento. Creo que eso nos ha llevado a llegar a muchos jóvenes. Hoy estamos todos los años graduando jóvenes. Ahora ya no quiero seguir pagando ese costo. ¿Sí? Porque creo que no tengo que sacrificarme. Yo creo además que tu cuerpo te está hablando. mi cuerpo me está hablando. Entonces ya es necesario empezar a seguir haciéndolo, pero desde un lugar de cuidado. Y por eso estoy este año cuidándome muchísimo. Tengo un reto re grande, te cuento, y es en octubre jugar nuestro torneo de rugby. Y con tú tribu. que has visto con tribu, y tú que sabes de rugby, sabes que el cuerpo físicamente para jugar rugby tiene unas condiciones muy óptimas. Entonces estoy en eso. Me sueño estando al lado de ellos, pasando un balón y cubriéndolos, y el tiempo va pasando. Eso en octubre, y bueno, vamos con todo por esa meta. Sí, octubre es la meta. Obvio que se puede. Es Andrew. Bueno, Andrew, ¿qué sueñas? ¿Cuál es tu sueño? Mira, mi sueño, yo tengo como dos sueños y chévere ahorita que haga la misma pregunta a William, me encantaría escucharle y que nos cuente un poquito también de tribu. Ahora viene.
Yo tengo dos grandes sueños. El primero es lograr que la metodología de la fundación llegue a donde se necesite. Yo no quiero que Fundación Ser para Hacer se cree en Bogotá, en Cali, Barranquilla, en Argentina, en Uruguay, no. Yo quiero es que la metodología de esta fundación, el que la necesite, la podamos entregar. Es un gran sueño, por eso trabajo muy duro en poder empaquetarla muy bien, porque creo que lo que pasa en Cali pasa en muchos lugares del mundo. Y creo que esta Sí, metodología se podría usar para, de verdad, acompañar a muchos seres humanos a que lo hagan. Entonces es mi primer gran sueño y eso implica muchas, muchas cosas y estoy trabajando ahí por eso. Y mi segundo gran sueño tiene que ver con lograr tener nuestro colegio propio. sí, me recuerdo. Ujú. Eso es un sueño muy hermoso. Yo de verdad me sueño siendo rector de esa institución, pudiendo dar clases y pudiendo acompañar. Ese colegio lo hemos pensado un montón para los hijos de los egresados de la fundación y para los hijos de los colaboradores de la fundación, porque casi yo le pregunto a un rector de un colegio qué es lo más difícil de un colegio, me dicen los papás. Y yo voy a tener garantizado que en cada familia Bueno, voy a los tener un papás. William Ajá. o un Jorel, entonces, o un Haider, o bueno, nuestros chicos. Entonces me sueño teniendo la posibilidad de abrir nuestro colegio Valientes con metodología propia y yo estoy convencido de que si hoy William tiene la posibilidad desde su historia de vida y viviendo en el Oriente estudiar en la Javeriana, estoy convencido que el hijo de William va a poder soñar 20 o 30 veces más grandes que William. Sí, Entonces yo quiero tener la posibilidad de formar a los hijos de los líderes, porque al final todos estos jóvenes son líderes y me encantaría poder acompañar la formación de estos hijos. Entonces es uno de mis grandes sueños en este gran colegio, donde vamos a estar formando en rugby, donde vamos a estar formando el ultimate, deportes con una carga de valores y de principios hermosa, donde va a tener campamentos, donde nos vamos a centrar en el ser humano y la formación de esos seres humanos, que tengan esa capacidad de conectar con otros, de tener empatía, de impactar el mundo desde el lugar auténticos. Entonces ese es mi segundo gran sueño. ya tienes una Espero, profesora de francés. muchas gracias. Muchas gracias. Espero enseñar muchos idiomas también, que puedan a conocer el mundo. Ujú. Y te recibo como profe de Ay, francés muy sí. feliz. Ese es mi segundo gran sueño. Yo creo que son los dos sueños que más me mueven a mí en la vida. Sé que van a tomar muchísimo tiempo, no tengo miedo de eso. A mí el tiempo no me asusta, sé que lo grande cuesta. Me he esforzado por eso. Pero sí, eso es mi grande sueño. Yo me espero en ya 20 añitos ya estar dedicado full al colegio. O sea, estar de rector con mucha experiencia acumulada y pudiendo acompañar a muchos jóvenes a que se sueñen un mundo diferente y tengan la capacidad de crear ese mundo diferente. Bueno, buen sueño, buenos sueños. William, ¿qué sueñas? Ay, bueno, yo tengo muchísimos sueños, la verdad. Em, Mi sueño más cercano ahorita es entrar a la universidad primero. Pero aquí está, a la vuelta. Hasta la vuelta, sí. Es, yo tengo dos sueños también muy importantes. Uno va mucho a crear comunidad y otro también a como a tejer comunidad, como, bueno, me explico primero el primero. Yo quiero estudiar comunicación y desde donde yo vengo, he conocido a muchos jóvenes y personas adultas que tienen mucho talento, pero muchas veces simplemente no se lo explora. Y más que todo desde lo artístico. Entonces he conocido a gente que toma muy buenas fotos, por ejemplo, o dibuja muy bien, pero por temas de su contexto simplemente se queda ahí y esa persona nunca explota eso. Bueno, sí, no se dan cuenta que tienen algo. Exactamente. Ujú. Entonces, yo desde mi ser, desde lo que soy y las habilidades que yo tengo, quiero poner em, eso al servicio de los demás para ayudar a crear desde el territorio del Oriente, el este de Cali, ayudar a que los jóvenes puedan salir adelante. Porque muchas veces en estos espacios, por culpa de la violencia, la falta de oportunidades por abandono estatal, em, muchas personas o muchos futuros talentos terminan perdidos. Entonces yo quiero desde lo artístico y también desde a la formación en cuanto a la política, de formar a personas y ayudar a que esto genere como, o sea, yo pongo, digamos, mi granito de arena y hago mi labor
y que se cree una comunidad muy grande que sepa que el contexto no es limitante para cumplir sus sueños. Entonces, ese es uno. El segundo es a través del rugby. Siempre me he planeado desde que lo conocí como que este es mi espacio y este es el lugar al que yo pertenezco y me encanta y lo amo. Entonces, ¿cómo yo puedo servir desde esto que amo? Y siempre me estaba preguntando eso, desde una conversación muy lejana que tuve con Andrew, porque antes mi único sueño en el rugby era llegar a la selección del país y jugar internacionalmente y ya, como que el sueño mío se basaba mucho desde el deseo de la notoriedad, más no desde el impacto. Entonces, el sueño más grande que tengo ahora es ayudar a transformar vidas a través del rugby. Yo he notado que hay, por ejemplo, en el Oriente Cali clubes de rugby que ayudan que son gratis y van a entrenar. Pero muchas veces estos equipos se fomentan más a lo competitivo, en vez de usarlo como una herramienta para la transformación Ujú. social. Es que es una gran herramienta. Exactamente. Ujú. Entonces, así como muchas veces, por ejemplo, hay muchos talentos deportivos, también hay talentos artísticos. Pasa que en mi territorio eh, hay mucha cantidad de personas afrodescendientes y Ujú. muchas veces estas personas por problemas estructurales, de racismo o sociales, em, terminan marginados. Entonces tú vas al Oriente Cali y ves que la mayoría de personas que hay y estadísticamente son personas afrodescendientes, que vienen de otros territorios por desplazamiento forzado y se llegan a asentamientos o a vivir ahí. Entonces muchas veces los que logran salir de allá adelante, la mayoría de veces solo son deportistas, porque muchas veces a las personas afrodescendientes se nos ve como fuertes genéticamente, entonces cuando hay un joven que destaca mucho en el fútbol o en el atletismo o lo que sea, se va desde ahí. Pero también hay muchos jóvenes que le meten mucha energía y mucha mente a lo intelectual, ¿no? O sea, como a lo de cómo se logra cambiar toda esta realidad que se vive. Entonces, yo asisto a una escuela de sociopolítica que se llama El Chontaduro, que hay Mm. en el oriente de Cali, en el Ajá. que forman a jóvenes para que conozcan primero quiénes son y su ancestralidad, y luego desde ahí explorar habilidades y fomentar toda la cultura que muchas veces se pierde por la presión social de pasar de un ejemplo de una vereda a una gran ciudad y querer adaptarse. Y se pierde la identidad. Sí, Ujú. entonces mi sueño es crear comunidad crítica, crear comunidad capaz y, y valiente para atreverse a cambiar su entorno. Y William tiene 19 años. Y mira cómo habla. Wow, un buen ejemplo. ¿Qué buscas realmente o qué buscan realmente? ¿Que los jóvenes se vayan de Agua Blanca o se quedan para transformarlo? Mira que yo creo que yo me cuestioné mucho cuando yo salí del Oriente de Cali porque sentía que estaba traicionando mi territorio. Sí, ajá. Y yo creo que yo creo que eso es una trampa del sistema. Creer que vivir mejor es abandonar. Yo creo que uno tiene la posibilidad de ir construyendo el lugar donde uno quiere vivir, pero sí entender que pues un territorio que puedes aportar desde donde sea. Pero a mí ahí, con todo el cariño del mundo, y lo saben mis amigas, cuando me dicen, quiero hacer un voluntariado en Kenia, entonces yo les digo, venga, yo les tengo un Kenia chiquito a 1 hora. O sea, no hay que irse muy lejos para ayudar. Sí. Eh, Porque muchas veces queremos decirnos a otros lugares, y bueno, está bien también, si lo quieres hacer, pero muchas veces no reconocemos el territorio. Entonces, yo hoy en día siento que mi casa es Cali. Cuando yo hablo de Cali, estoy hablando de la Cali urbana, de la Cali rural, de la montaña, de los ríos. O sea, esa es mi casa. Mi casa ya no es el oriente de Cali. Ahora,
desde el oriente de Cali quiero hacer muchas cosas y espero muy pronto llegar a la ladera de Cali también, que hay muchas cosas por hacer en la ladera. Pero para mí que un joven se quede o no viendo el oriente es indiferente. O sea, está bien si lo hace o no lo hace. Lo que sí me interesa un montón en lo que hacemos es que reconozca que él puede impactar sus entornos. Porque si un joven de nosotros decide irse a vivir a Estados Unidos, pues qué chévere que haya ir a Estados Unidos y que impacte su entorno. ¿Cuál es su entorno el que él decida? Tenemos valientes que dicen que su entorno es su barrio, algunos dicen que su entorno es la ciudad, otros más osados dicen que su entorno es Colombia. Y yo digo, pues qué bonito porque piensan en su entorno. Nosotros acá le llamamos su mundo, ¿sí? Nosotros acompañamos valientes para que transformen su mundo. ¿Cuál es su mundo? El que ellos decidan. Ajá. ¿Cómo lo transforman? Desde la autenticidad. Y es desde la comunicación, desde la ingeniería, desde el emprendimiento, desde la cocina, pero lo pueden transformar donde ellos deseen. Entonces, a mí lo que más me interesa es eso, que haya conciencia del otro. Más allá de quedarse en el territorio donde nacieron, es que haya conciencia del otro. Porque yo creo que cuando esa conciencia está, donde uno esté, puede estar haciendo cosas que impacten de manera positiva. Entonces yo creo que esa es la búsqueda principal, más allá del territorio. Y cuando piensas en tu colegio, en tu sueño del colegio, ¿lo ves en Agua Blanca o...? Mira que yo te digo una cosa y yo no sé, yo últimamente manifiesto mucho lo que quiero. Yo ya tengo el terreno en mi colegio y espero algún día que sea ahí. Y es que yo quiero tener un colegio donde el joven donde viva pueda llegar fácil. Entonces hay un terreno enorme en la 70 entre Paso Ancho y Autopista, al frente del centro comercial Limonar, que yo me sueño algún día ese terreno sea mi colegio. ¿Por qué? Porque el que vive en el profundo sur le queda fácil llegar, el que vive en el norte también llega, el oriente es una parte como centro-sur de la ciudad, porque al final los hijos de los egresados van a estar viviendo en muchos lugares. Sí, no quedarse Sí, solo entonces en me Agua Blanca. sueño siendo ese centro de desarrollo, innovación y cultura a través de la educación ahí. Entonces, es el lugar donde quisiera. Además, porque este colegio yo tengo muchas cosas en mis tiempos libres. En Lo mis poco tiempos que hay. libres me dedico a soñar el colegio, entonces tengo varias cosas muy claras. Y una de ellas es que este colegio va a funcionar con una mensualidad y una matrícula dependiendo de los ingresos financieros de las familias. Porque yo tengo valientes que son licenciados en literatura de la Universidad del Valle y son educadores populares, que sus salarios son bajos. Pero tengo también valientes que son egresados de ingeniería de sistemas y que están ganando un montón de plata. Entonces, ambos hijos pueden estudiar en el colegio, simplemente pagarán su mensualidad dependiendo de los ingresos. Sí, que no sea como Sí, la no es fijo. frontera. Ajá. Entonces, para poder tener ese colegio, pues la idea es ubicarlo en un lugar donde quede central para todo el mundo. Y ese lugar me encanta. O sea, yo cada rato cuando estoy medio aburrido me voy en la moto a darle la vuelta al terreno a ver cómo me lo están cuidando para tenerlo bien bonito para el futuro. Bueno, estamos llegando al final. ¿Qué les haya inspirado? ¿Qué les haya inspirado últimamente que quieren compartir? Que quieren que los que escuchan conocen. Un libro, un podcast, algo que han visto, una iniciativa, lo que sea. Una mentora, es una frase chiquita, pero que se me quedó pensando mucho y digo que me gustaría que muchas personas la escucharan. Ella dice que el error es la mejor pedagogía, porque muchas veces uno no se atreve a cosas por miedo al fracaso. Entonces, como que sabiendo que el fracaso es lo que te da la experiencia y las ganas de seguir intentándolo muchas veces, ¿no? Entonces, como que no importa cuánto uno lo fracase y cuánto uno lo intente, si los sueños de uno son auténticos y son coherentes y fieles a uno, pues no habrá obstáculo que se presente y que se presenten muchos obstáculos porque ayudan a formar unas bases más sólidas para todo lo que uno quiere. Bueno, Andrew. Ahora estuve en Bogotá formándome en una escuela de liderazgo que se llama Origen y el gran lema de Origen me parece muy bello y es: hay dos momentos muy importantes en la vida del ser humano, cuando nace y cuando encuentra el para qué vino a este mundo. Y yo creo que en esta fundación lo que tratamos de hacer es que cada ser humano que pase por aquí encuentre ese para qué vino al mundo. Entonces, como que cuando veía esa frase decía,
internamente, pues qué bonito que somos esa plataforma para que ese para qué se encuentre y se logre construir ese propósito de vida, porque cuando ya un ser humano lo tiene, yo creo que ya es cuestión de tiempo para cumplirlo. Entonces me alegra mucho que esta plataforma sea una plataforma para cumplir sueños y para que se vuelvan reales. ¿Te sientes identificado? Totalmente, totalmente, sí. Normalmente cuando llegamos al final del episodio pregunto a los que entrevisto para que regalan algo a los oyentes, pero hoy vamos a hacer el contrario. ¿Qué necesitan, qué podrían aportar los oyentes a la fundación? Mira que yo te agradezco mucho, mucho este micrófono y este espacio, porque estoy convencido de que hay muchas formas de dar. Y le digo a los oyentes de tu podcast, si tienen un amigo empresario, si tienen un familiar empresario, si conocen a alguien que esté buscando cómo hacer acción social, de cómo invertir unos recursos en lo social, de verdad, denos la oportunidad de que nos conozcan. Porque estoy convencido de que cada vez que nos conocen más, entienden lo que estamos haciendo y podemos llegar a más valientes. Como les digo, nuestro sueño es poder en algún momento pasar de 38 a elegir 114 valientes. Eso implicaría tener 460 jóvenes en algún momento. Y yo sé que podemos llegar a eso. Y sé que teniendo más de 100 egresados con esta metodología podemos demostrar el impacto que tiene y con ese impacto mucho más grande poder llegar a muchos más lugares. Entonces mi invitación a todos tus oyentes es, si conocen a alguien aquí en Cali, en Bogotá, nosotros viajamos a donde sea a contar el cuento, aquí estamos, con las puertas abiertas a tener más aliados, a poder construir juntos, a poder llevar esta metodología a muchos otros lugares, porque aquí estamos para hacerlo. Entonces, si alguien conoce, ahí estamos para ustedes y estamos convencidos de que nos tomará un tiempo, pero que llegaremos a ese lugar de tener a la fundación esa capacidad. ¿Y dónde podemos contactarlos o enterarse de lo que pasa con la Fundación con Ser para Hacer? Bueno, nos pueden buscar en Instagram, estamos como Fundación Ser para Hacer. También pueden buscar a mí en Instagram como Andrew Tocora. Ahí también hay un contenido muy bacano para que lo puedan ver. Estamos creando un tema de narrativa de ciudad. También me pueden escribir a mi correo andrew@serparahacer.org. Y bueno, también les dejo mi número de WhatsApp que es público para trabajar con el mundo y es 320-315-7573. Ahí en cualquiera de esos medios nos pueden encontrar. Les invitamos también a conocer nuestra sede, a que vengan acá, a que disfruten de este espacio con nosotros y bueno, muchas gracias. Listo, pondría todo en la descripción. ¿A quién me recomendarías invitar para el próximo episodio? Un caleño. Yo te recomiendo un montón a la maestra Elena, la dueña, directora y que mueve la azotea de la abuela. La maestra Elena es un lugar de verdad mágico de nuestra ciudad, que invito a los oyentes a que si pasan por Cali o viven en Cali, por favor conozcan ese lugar. Es una terraza en medio del oriente de Cali, llena de tradición, música, buen alimento. Y bueno, ahí estamos con ella en una alianza muy linda. Estamos dando recorridos por el este de Cali y ese es el punto obligado de almuerzo. Entonces te recomiendo que la entrevistes, que la conozcas, porque de verdad la forma de ella hacerle resistencia a la violencia y a la pobreza a partir del alimento, yo creo que es una locura, o sea, una locura. Y el grupo de mujeres que tiene es de verdad demasiado bello y todo a través de la tradición del alimento y cómo el alimento trae todo un tema de valores, de educación. Creo que te va a hacer muy feliz conocerla. Bueno, y normalmente en local ya hablamos de comida, entonces es el punto perfecto. Perfecto. ¿Cómo le gustaría cerrar esta conversación? Dando las gracias, dándote las gracias a ti, a Andrew también por invitarme, a César por ayudarnos con toda la logística y quería cerrarla diciéndole a todas las personas que nunca es tarde para ayudar, para dejar huella y para cambiarle la vida, así sea a alguna persona. Siempre hay alguien para poder ayudar, algún joven que necesite un empujoncito para cumplir sus sueños y quien quita esa sea la próxima persona que sea el gran presidente, un gran médico que atienda a su familia o un futuro líder que ayude a la transformación de toda esta ciudad, que se logra desde las personas y no desde simplemente el Estado o el gobierno, sino desde todos juntos. Bueno, Andrew.
por 2. Lo mismo, pero es buen mensaje. Bueno, muchísimas gracias, William y Andrew. Gracias Gracias a a ti. usted. Chao. Chao. Wow, William tiene 19 años. Todavía no lo puedo creer. Piénsalo un segundo. Acuérdate de ti a esta edad. ¿Hablabas así, con esa profundidad y esa claridad? Porque yo no, y de verdad me siento a kilómetros de la madurez que tiene William. Es increíble. Y pues, Andrew, ¿qué más decir? No hay palabras suficientes para describir su compromiso, su energía, su forma de hacer que las cosas pasen. Esta conversación me impactó mucho y me quedé pensando, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Por qué no doy más de mi tiempo, más plata? Y al final entendí algo. Locali también es mi forma de aportar. Es mi granito de arena. Es la manera que tengo de visibilizar estas historias, de abrir conversaciones, de conectar mundos que a veces no se cruzan. Porque sí, hay mucho por hacer, pero también hay muchas formas de hacerlo. Y si algo me deja esta conversación es eso. Todos podemos ser ese pequeño empujón en la vida de alguien más. Si quieres conocer más sobre los programas de la Fundación Ser para Ser y si quieres sumarte a este proyecto tan lindo, encontrarás toda la información en la descripción. Gracias Andrew y gracias William por esta conversación. Muchas gracias por escuchar Locali. Si te gustó este episodio, te invito a dejar 5 estrellas en la plataforma donde estás escuchando, suscribirte al podcast Locali y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en 15 días para un nuevo episodio. Este proyecto lo hago por Cali y por los caleños para que juntos aprendamos a valorar lo hecho en Cali.